Buenas tardes a todos los asistentes, maestro y quienes se han integrado a la conferencia. El día de hoy, jueves 16 de julio, le complace al capítulo estudiantil SEDUJAT darle la bienvenida al maestro en ciencias Darío Torres Sánchez. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias de la Tierra, de la carrera Geólogo Mineralogista, como también es egresado de esta misma facultad en la maestría de Ciencias Geológicas con especialidad en Geodinámica. Ha trabajado como profesor investigador en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y actualmente se encuentra terminando el doctorado en Geociencias Aplicadas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Dentro de este programa ha realizado una estancia académica en la Universidad de Leicester, Inglaterra, como también ha colaborado en distintos trabajos de investigación relacionados a petrogénesis de rocas volcánicas. Después de esta breve semblanza, le damos la pauta al maestro Darío Torres Sánchez para dar inicio a su presentación con el tema Geocronología y Petrogénesis de la Sierra de San Miguelito, San Luis Potosí, México. Igualmente, recordarle al público presente que si les surgen dudas, al final se hará una sesión de preguntas donde pueden plantear a través de la charla. En el chat pueden escribir sus preguntas y al final se leerán, o igualmente pueden, con la opción de levantar la mano aquí en Zoom, y posteriormente se le dará al lugar para que puedan hacer su respectiva pregunta. Sin más nada que agregar, bueno, igualmente silencien por favor sus micrófonos y para si tienen alguna pregunta al final se les dará el lugar para hacerlo. Bueno, ahora sí, sin más que agregar, buenas tardes maestro y puede comenzar con su presentación. Muchas gracias muchachos, muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer al capítulo estudiantil de la SEC por darme la oportunidad de brindar y de compartir parte del proyecto que llevo realizando durante el programa de doctorado que ofrece el IPCIT. Esta parte del proyecto forma parte en sí de una colaboración entre el IPCIT y la Universidad de Leicester, a partir o más bien fue financiada por la Royal Society, y en sí el proyecto de forma muy general nos encargamos de estudiar la geoquímica y la petrogénesis, como la geocronología del campo volcánico de San Luis Potosí. Entonces, les vengo a presentar realmente una sección de todo este proyecto, en el cual, pues bueno, distintos doctores se han colaborado o han colaborado ante esto. Primero que nada, el doctor Sanjit Kumar Verma, quien es mi asesor y quien es encargado del proyecto, junto con la doctora Tiffany Barry, de la Universidad de Leicester, la cual es colaboradora en nosotros, totalmente es la conexión que tenemos dentro de este proyecto, como a su vez el doctor Surendra Palverma, doctor Fernando Velasco Tapia y el doctor José Ramón Torres Hernández, quienes han sido colaboradores dentro de esta sección de todo este proyecto. Entonces, en sí, hoy nos vamos a enfocar, vamos a hablar más que nada de la geocronología y la petrogénesis de la Sierra de San Miguelito de San Luis Potosí. Bien, como contenido de esta charla, o lo que vamos a ir hablando durante todo este momento, va a ser una pequeña introducción, algunos antecedentes que se han realizado dentro de la zona, el por qué estamos haciendo o el por qué seguimos estudiando esta región, el objetivo e hipótesis que se han mencionado, que se han especificado para este proyecto, la metodología que se siguió. Vamos a hablar un poco de las características geológicas del área, las características petrográficas de las rocas, las características geoquímicas, como a su vez un modelo esquemático que se ha realizado, que se ha propuesto hasta el momento, y bien, las conclusiones de esta charla. Entonces, bien, como introducción, ¿dónde arrancamos? Arrancamos primero que nada de una provincia geológica conocida como el Basin Range, la cual realmente es una provincia sumamente extensa, muy conocida, la cual se caracteriza principalmente por los sistemas de fallas que contiene o por las características estructurales que se observan en esta provincia, pero a su vez
En cuestión petrológica se observan una gran variedad de rocas ígneas, tanto plutónicas como volcánicas, plutónicas y volcánicas. Y esta provincia en sí, o de forma muy general, como lo podemos observar en la imagen izquierda, cubre o se extiende desde partes de oestes de la placa norteamericana, como también cubre las regiones suroestes de Canadá, y se extiende por toda la parte oeste de Estados Unidos hasta llegar al noroeste aproximadamente de nuestro país. Entonces realmente la extensión ha sido muy continua. Se data o se cree que la extensión tiene funcionando o tiene siendo activa desde el Paleoceno tardío hasta el Pleistoceno, hasta el Plioceno, perdón, con algunas evidencias de que sigue actualmente en esta región. Y en sí, ¿por qué es importante conocerla? Pues bien, primero que nada es importante porque es un margen extensivo sumamente amplio, y a su vez esta provincia, como lo podemos ver en la imagen derecha, cubre áreas importantes, tanto mineralógicas en cuestión de explotaciones, como por ejemplo en nuestro país tenemos regiones como Sonora, como a su vez en Estados Unidos, por ejemplo, está Arizona, está Nuevo México, que se cubre por esta provincia. Ha sido un área muy interesante de trabajar, y la cuestión es que la provincia del Basin Range se ha enfocado, la mayoría de los estudios se han enfocado, en algunos casos, en la parte oeste de Estados Unidos, y la conexión que se tiene con México aún ha sido un tema amplio de discusión, ¿verdad? Algunos autores mencionan que sí, forma parte de esta provincia. Algunos autores aún como que no dudan, sino dejan en duda si realmente sí forma parte o es tal vez otro evento. Pero en sí vamos a tomar en pie esta figura de la derecha, en la cual el Basin Range es, como les menciono, es una amplia gama o una amplia provincia, y la cual se ha dividido sencillamente o simplemente en 3 secciones. En la sección norte, sección central, y la sección sur, que es la que nos toca a nosotros en nuestro país. Dentro de la región sur del Basin Range, observamos que existe otros márgenes u otras subprovincias, por así decirlo, que de igual forma son extensivas. Tal es el caso de la provincia de extensión del Golfo. La podemos observar en el lado izquierdo, donde está la abreviatura HEP. Y a su vez tenemos la provincia muy conocida de aquí en México, conocida como la Mesa Central. Entonces realmente el Basin Range ha sido y sigue siendo una provincia amplia de estudios que abarcan desde cualquier estilo de estudios, desde estudios geológicos, estudios petrológicos, como en mi caso, estudios geofísicos. Realmente han sido muy hincapié en estudios geofísicos interesantes, pero su origen y su formación es un tema interesante todavía de discusión. Ahora bien, si podemos observar, bueno, tengo aquí marcado la Mesa Central. ¿Por qué tengo marcada la Mesa Central? Porque bien, es dentro de la provincia aquí de México en la que nos estamos enfocando. La provincia central, perdón, la provincia de la Mesa Central, de forma muy general, la podemos generalizar en esta imagen izquierda, en donde podemos observar que existen rocas desde el Cretácico temprano, algunas del Jurásico, pero principalmente del Cretácico temprano, Cretácico tardío, hasta rocas del Pleistoceno. En sí, la litología que abarca la Mesa Central es muy variada, pero se enfoca principalmente en rocas volcánicas, silícicas, pero en algunos casos tenemos campos, algo que se le conoce como campos bimodales, que llegan a ser campos con 2 estilos de composiciones, que son composiciones silícicas o bien composiciones básicas o máficas, ¿sí? Y a su vez, la Mesa Central se caracteriza principalmente por los distintos sistemas de fallas que las conforman. Tal es el caso del sistema de fallas San Luis Tepenahues, que es el que podemos ver con la abreviatura STFS,
como a su vez existe el sistema de fallas Tamixco, San Miguel de Allende, Temixco, San Miguel de Allende, que podemos ver con la abreviatura TSMF, y a su vez esta misma provincia fisiográfica se divide en dos, en la región norte y en la región sur. Para aclarar, esta división ha sido propuesta por Nieto Samaniego en sus distintos y colaboradores en sus distintos trabajos, principalmente en el del 2005 y 2007, que se enfocan en hablar principalmente de esta provincia. Y siguiendo nosotros esta división, pues, nuestra área de estudio, nuestra área de interés se encuentra en la región sur de la Mesa Central. ¿Por qué también es interesante la región sur de la Mesa Central? Porque en sí, la mayor cantidad de rocas volcánicas dentro de esta provincia se concentra en esa área, ya que tenemos rocas volcánicas que van desde el Eoceno, desde el Paleoceno mucho, hasta el Pleistoceno, con rocas muy actuales que vienen siendo rocas del Cuaternario. Entonces, en sí, en esta región sur, ¿sí?, ha habido distintas propuestas, los cuales mencionan que los dividen en diferentes campos volcánicos, algunas divisiones en complejos volcánicos, pero nosotros estamos siguiendo de alguna forma, por la manera sencilla, por así decirlo, estamos siguiendo la división o las secuencias propuestas por Orozco Esquivel y colaboradores en el 2002, lo que podemos ver en el lado derecho. Bueno, en el lado derecho para mí, en esta figura de por acá, en donde Orozco Esquivel propone que las rocas en la región sur se pueden dividir en dos secuencias, en la secuencia inferior y en la secuencia superior, ¿sí? La secuencia inferior, la cual se encuentra en color un poco celeste, verdoso celeste, ella lo marca como una secuencia del Oligoceno. Claro, se está haciendo muy general porque realmente se ha observado que abarca distintas épocas. Pero en esta secuencia inferior, algo importante de definir o algo importante de remarcar es que se concentran rocas de composiciones intermedias, en donde podemos encontrar rocas andesíticas, por ejemplo, o bien también se concentran las rocas máficas, que podemos encontrar basaltos andesitas, etc. Al contrario, la secuencia superior se caracteriza por ser la secuencia en donde se concentran las rocas silícicas, es decir, las rocas de alto sílice, como riolitas, como dacitas, etc. Traquitas, de igual forma, ¿sí? Y estas sí se marcan como Oligoceno, que su momento eruptivo fue más o menos como el Oligoceno. A su vez, algo importante o algo destacable dentro de la región sur de la Mesa Central, dentro de esta división, es que podemos encontrar un basamento mesozoico en el cual varía su composición, pero comúnmente son rocas sedimentarias. Y bien, tenemos rocas del Plioceno y Cuaternario muy aisladas o en puntos muy específicos, y a veces son pequeños afloramientos los que se observan de esto, ¿sí? Entonces, bien, tomando esto en cuenta o tomando estas divisiones, nosotros nos enfocaríamos en el campo o en el complejo volcánico de la Sierra de San Miguelito, la cual forma parte de la secuencia superior, pero no nos hemos dado cuenta que tienen partes de la secuencia superior como de la secuencia inferior, según Orozco Esquivel. Entonces, bien, de forma general, la localización del campo volcánico del complejo volcánico de la Sierra de San Miguelito se encuentra hacia el sur de la ciudad de San Luis Potosí, dentro del estado de San Luis Potosí de México, ¿vale? Entonces, esta área ha sido estudiada ampliamente por distintos autores desde los 70, si mal no recuerdo, y aquí les hago les muestro una pequeña tabla muy reducida de los trabajos propuestos, pero según por área general, ¿no?, de interés. Entonces, por ejemplo, la cartografía geológica
Los investigadores de Labarte y Tristán González del 78-79, por ejemplo, esos trabajos son trabajos pioneros, trabajos iniciales en donde se enfocan principalmente en empezar a dividir la estratigrafía del complejo de la Sierra de San Miguelito, describir las rocas en sí. Por ejemplo, un trabajo no tan, se podría decir reciente de alguna forma, no tan reciente ya, el trabajo de Tristán González y colaboradores del 2009, en donde para mí es uno de los trabajos base, porque estos investigadores, estos autores proponen la división de distintos complejos volcánicos a partir de su estratigrafía y a partir de las edades en las que se midieron. A su vez, por ejemplo, hay trabajos que se enfocan totalmente en la geología estructural, estudiando los sistemas de fallas de la región de San Miguelito, como es el trabajo de Labarte y colaboradores del 92, el de Aranda Gómez del 2000, en donde menciona algunas partes, principalmente los de Xu y colaboradores del 2004, 2005 y 2013, en donde se enfocan totalmente en los sistemas de fallas de la Sierra de San Miguelito, como a su vez este trabajo de Tristán que les había mencionado previamente. A su vez, dentro de la petrografía y geoquímica de roca total, que fue o que es un punto en el que uno está interesado en que se ha observado, pues sí hay trabajos propuestos, en donde es el de los distintos trabajos de Aguillón Robles y colaboradores, del 94, el 2009, 12 y 14. A su vez están los trabajos de Rodríguez Ríos y colaboradores del 2007 y 2013, que se enfocan principalmente en la región sur de la Sierra de San Miguelito, como a su vez está el trabajo de Torres Hernández y colaboradores del 2014. Otra cuestión importante u otra separación que hice ante los antecedentes, y como les menciono, son solamente algunos, faltan todavía más trabajos, pero me gusta mencionarlo de esta manera. Están los de datación de potasio-argón en roca total. Algunos trabajos mencionan que se hizo este estilo o este método de datación en mineral, de igual forma. Y estos trabajos, por ejemplo, está el trabajo pionero de Labarte del 80, y colaboradores del 82. Por ejemplo, están los de Aguillón del 94, Aguillón Robles y colaboradores del 94, los de Nieto Samaniego en el 96, donde proponen algunas edades, no todas, no de toda la litología presente, pero sí toman algunas de por ahí. Torres Hernández del 14, Tristán González del 2009. Por ejemplo, el trabajo de Tristán González, ¿por qué hago hincapié en este trabajo? Porque él reporta o él propone, bueno, él junto con sus colaboradores proponen una compilación muy amplia de dataciones de potasio-argón dentro de todo, tanto el complejo de San Miguelito como algunos otros complejos que están alrededor. A su vez, se han hecho trabajos de paleomagnetismo, como el de Gonzalo Naranjo del 2012, como bien de magnetometría. Uno de los más recientes es el de López Loera, pero como les comento, dentro de estas dos áreas existen aún más trabajos. Entonces, a partir de esto, pues, ¿por qué seguimos estudiando la Sierra de San Miguelito si ya ha sido ampliamente estudiada? Pues, ya que aún existen o aún se presenta escasez en ciertas cuestiones. Creo que un área nunca es suficiente de dejar estudiarla. Entonces, tal es el caso de la Sierra de San Miguelito. Entonces, este complejo aún presenta escasez de datos o de generación de datos, principalmente en datos geoquímicos, isotópicos y de química mineral. Previamente, como les digo, algunos trabajos de geoquímica de roca total se han hecho, pero faltaba a lo mejor más muestreo o faltó más muestreo que sea un poco más representativo, porque los trabajos previos sí han sido representativos, no digo que no, pero siempre es bueno como que enriquecer las composiciones geoquímicas de las litologías, la generación, como digo, de isótopos de química mineral, como a su vez algo interesante que fue o que ha sido es la demostración o de un contraste, o si se puede llegar a ver una similitud entre métodos de datación, ya que previamente en la Sierra de San Miguelito se ha enfocado o se enfocó en
generar datos geocronológicos a partir del método de potasio-argón. Entonces, nosotros vimos o proponemos tratar de hacer un contraste con otro método de datación y observar si sí es totalmente los eventos volcánicos sucedieron en esos periodos de tiempo, o tal vez un poco antes o tal vez un poco después. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Por lo tanto, la generación de nuevos datos petrológicos marcan una gran importancia para la elaboración de modelos cuantitativos, algo que también no se había propuesto, no se había elaborado o iniciado dentro de esta área, que nos permitan entender de una mejor manera la evolución y generación de las rocas del complejo volcánico de la Sierra de San Miguelito. Entonces, a partir de esto, se describieron o se definieron distintos objetivos para este trabajo. Entonces, el primer objetivo, que creo que es muy importante ante todo, es conocer la distribución espacial de los diversos tipos de litología y su relación con los elementos estructurales que hay en la zona. La caracterización petrográfica, geoquímica e isotópica de los distintos tipos de litología o de los distintos estilos de roca. Evidencia y evaluación cuantitativa de los procesos magmáticos que se generaron o que generaron el vulcanismo en el área. Un esquema geocronológico de los eventos que conformaron el complejo volcánico y a su vez observar una evidencia o mencionar una evidencia del ambiente tectónico en el que se generó el vulcanismo. Entonces, a partir de estos objetivos, de estos 5 objetivos principales o generales, se plantearon las siguientes hipótesis. Una primera hipótesis, y creo que una de las más llamativas, es observar si el origen del vulcanismo félsico es relacionado a un proceso de fusión parcial cortical, pero realmente observar de qué nivel de la corteza fue en donde se generaron. A su vez, el origen del vulcanismo intermedio se relaciona a un proceso de asimilación con cristalización fraccionada, y el origen del vulcanismo máfico es relacionado a un proceso de fusión parcial del manto. Y una última hipótesis que tiene que ver con la actividad magmática tuvo lugar durante el Eoceno tardío hasta el Mioceno temprano, durante un evento tectónico extensional. Entonces, ¿cómo es que vamos a tratar, o cómo es que pudimos observar si estas hipótesis iban a ser ciertas, o las cambiamos o las definimos un poco mejor? Pues es a partir de una metodología típica o común dentro de estudios petrológicos o petrogenéticos. Primero que nada, una vez que se fue a campo y se recolectaron muestras sin presencia, o tratar de encontrar muestras en donde no se encuentra una presencia de alteración postmagmática, se elaboró un análisis petrográfico. Un análisis petrográfico a partir de láminas delgadas y con la ayuda, obviamente, de un microscopio petrográfico. Después de esto, de conocer un poco las características petrográficas de las rocas, se elaboró un análisis geoquímico de elementos mayores, elementos traza y elementos de tierras raras a partir de fluorescencia de rayos X y a partir de espectrometría de masas acopladas a un ICP. Esto para conocer las concentraciones, como digo, de elementos o las concentraciones químicas de las rocas. Para conocer la edad, o para conocer la edad de la litología o de las rocas recolectadas, se hizo un análisis geocronológico en un espectrómetro de masas de gas MAP 21550, el cual podemos observar en la imagen inferior. A su vez, para conocer las concentraciones isotópicas de las rocas, se elaboró un análisis isotópico de la tercia o la ternia estroncio, neodimio, plomo en roca total a partir de un TIMS, que es el que podemos observar aquí. Y una vez recolectado toda esta información y una vez recolectado todos estos datos y procesados, se elaboraron los modelos petrogenéticos. Entonces, bien, vamos a iniciar con algunas características geológicas dentro del área. La Sierra de San Miguelito, como lo podemos observar, o el complejo volcánico de la Sierra de San Miguelito, como lo podemos observar aquí en la imagen de la izquierda, se conforma de forma general por 7 unidades litológicas.
Las agrupamos en este caso a partir de sus características geológicas en 3 grupos principales. En un grupo basáltico, que vamos a ver un poco más adelante que realmente no es del todo basáltico, un grupo piroclástico o de ignimbritas y un grupo riolítico. Entonces, los basaltos están compuestos por las unidades Cabras, La Placa. La ignimbrita está compuesta por la unidad Panalillo, Cantera y San José. Algo importante de destacar aquí es que la ignimbrita Panalillo, en muchos autores, o algunos autores, mejor dicho, la separan entre panalillo superior o panalillo inferior. Realmente lo que se ha observado, lo que he observado es que las panalillos sí llegan a tener una diferencia, pero casi siempre es una diferencia descriptiva. En composiciones llegan a tener una composición similar, para mí realmente similar. También se observan en el grupo de las rolitas, tenemos la unidad San Miguelito y la unidad del Zapote. Entonces, algo interesante o algo importante de mencionar es la extensión de cada una de estas unidades. Si observamos, la más gobernante, o es la que realmente se presenta en toda el área, es la riolita San Miguelito, que podemos observar en este color morado claro aproximadamente. Tenemos la riolita del Zapote, la cual se enfoca principalmente en un domo o en un área específica del complejo. Otra característica importante de mencionar de este complejo volcánico es que está constituido principalmente por domos volcánicos. Los domos son estructuras volcánicas junto con lavas asociadas a ellos, ¿sí? Eso es algo muy interesante y muy importante de mencionar. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se muestreó, pues, primero que nada, compilamos o recopilamos información de literatura de algunos de los autores que se mencionaron previamente y observamos a lo mejor algunos lugares en donde no se ha muestreado en sí dentro del complejo. Si observamos también, aquí aún sigue habiendo áreas en donde falta un muestreo, pero por este caso se han elegido estas áreas que tienen una pequeña estrella roja, ¿sí? Principalmente enfocándonos en áreas donde hay sistemas de fallas, en donde estas regiones había algunos afloramientos o algunas presencias de rocas basálticas, por así decirlo, como a su vez aquí dentro del Graben de Obleos, tal vez cubriendo algunas áreas cercanas a las previamente, pero tratando de igual forma expandir el muestreo en esta área. Entonces, a partir de esto, se hicieron 3 secciones geológicas de forma muy general, las que podemos observar a la derecha. Y algo ya muy llamativo o algo principal a enfocarse es en esta sección B, en donde observamos o en donde se observan los sistemas de fallas van escalonándose como estilo dominó. Todas estas características han sido previamente reportadas por Xu en todos sus previos trabajos, 2004 hasta el 2012-13, si mal no recuerdo. Y él se enfoca más en la caracterización de las pendientes y todas estas cuestiones de los sistemas de las fallas. Pero algo destacable es que dentro de estos sistemas de falla o en estos sistemas de fallas que se observan aquí, las unidades ignimbriticas, principalmente la cantera y algunas presencias de la Panalillo, se encuentran expuestas en esas áreas, ¿sí? Entonces, tal vez los sistemas de falla fueron algún mecanismo para que pudiese salir explosivamente estas cuestiones, ¿no? Hay distintas teorías. Algo importante también de destacar es que dentro de esas áreas hay algo que se le conoce como diques piroclásticos, pero son de igual forma de rocas ignimbriticas o de cuestiones ignimbriticas de una composición muy similar, ¿sí? Entonces, en sí, como podemos observar, el complejo de la Sierra San Miguelito es realmente muy variado y previamente se ha dicho que han sido 2 unidades basálticas, pero ahorita vamos a ir viendo y por ende, por esto se creía que era un campo bimodal, ¿sí? Que solamente tenía basaltos y rocas ácidas. Pero ahorita vamos a ver que es un poco distinto.
Entonces, se generó una columna estratigráfica resumida, por así decirlo, en donde tenemos desde la unidad más joven, tenemos la unidad Cabras, la cual se enfoca o la cual se caracteriza por ser flujos de lava porfiríticos, ligeramente oscuros y comúnmente masivos. Cabe aclarar que la unidad Cabras y la unidad Placa, la que vamos a ver un poco más adelante, son unidades aisladas, ¿sí? Si regresamos un poco al mapa, son estas áreas que podemos observar en color rojizo por aquí. Algunas áreas las cubre en sí el punto de la muestra, porque realmente son áreas muy aisladas y son áreas muy pequeñas. Entonces eso complicó un poco también el muestreo, pero se logró hacer el muestreo en las rocas. Entonces en sí la unidad Cabras es un flujo de lava máfico, masivo, de una coloración oscura clara. Después tenemos la unidad Panalillo de forma general, lo voy a hablar muy de forma general. Es una unidad piroclástico e imbrita de bajo grado de consolidación con presencia de cenizas y pomes y una alta cantidad de fragmentos líticos. Comúnmente esos fragmentos líticos son de unidades riolíticas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? A su vez tenemos la unidad de la placa, como podemos observar en la foto, realmente son áreas muy pequeñas, pero de forma general son flujos de lava, de igual forma porfiríticos, un poco más oscuros que la unidad Cabra y masivos. Después tenemos otra unidad piroclástica, que es la unidad La Cantera, que podemos observar por acá, y a diferencia de la unidad Panalillo, esta presenta un alto grado de consolidación, es muy rica en cristales, muy pobre en líticos, pero presenta estructuras de fiames, ¿sí? A su vez tenemos otra unidad, esta ya es una unidad riolítica masiva, conocida como el Zapote, como podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Y esta es un flujo de lava, o bien tiene flujos de lava de composiciones riolíticas, pobres en cristales y colores rosáceos en algunas áreas, no tan blancuzcas, por así decirlo. Después, entre esta unidad y la unidad San Miguelito se encuentra una unidad piroclástica conocida como la unidad San José. Si se observa, es un poco contrastante, un poco distinta. En campo se llega a presentar un poco de similitud con la cantera, pero no es así. Se encuentra una imbrita de grado medio de consolidación, ¿sí? Medianamente rica en líticos, ¿sí? Pero a su vez es rica en cristales, ¿sí? Y al final tenemos la unidad más abundante en el área, que es la unidad San Miguelito, y en sí son flujos de lava o domos volcánicos ricos en cristales, coloraciones claras a rosáceas en algunas áreas que se pueden observar hasta dentro de la carretera. Son muy rojizas, pero esto por la que se ha tenido al ambiente, pero son muy masivas, ¿sí? Entonces, como lo podemos ver aquí en la imagen, son rocas riolíticas muy, muy claras y en algunos casos rosadas, ¿vale? Entonces, iniciando con las características petrográficas, de igual forma, aquí las dividimos en tres secciones, ¿no? Basálticas o máficas, ignimbritas y riolíticas. Aún seguimos con esta separación. Ya cuando saltemos a la geoquímica, nos dimos cuenta que sería mejor diferenciarlas de otra forma. De forma muy general, las rocas máficas o las rocas básicas, como quieran llamarlo, presentan un ensamblaje mineral principal de plagioclasas, clinopiroxenos, ortopiroxenos y levemente algunos cristales de olivino, ¿sí? Algo llamativo que podemos observar aquí, ¿sí? En las imágenes, bueno, son aparte de sus texturas porfíticas, dentro de una matriz vítrea, podemos observar estos fenocristales de plagioclasa, los cuales no se observan como una plagioclasa típica que observamos en los libros o observamos en algún otro estilo de roca. Se ve un poco más carcomidita o a veces con estos pequeños aros,
o algunos pequeños zonamientos que podemos observar por acá, y eso se le conoce como texturas de criba. Esas texturas de criba fueron muy dominantes y como una pieza clave antes de entrar a la geoquímica. ¿Por qué? Porque cuando se observan estas cuestiones nos marcan que dentro de la evolución de la roca puede haber un desequilibrio, o en la evolución del magma, mejor dicho, hay un desequilibrio en su generación, ¿sí? Y por ende puede haber dos estilos de procesos. Puede ser un proceso de mezcla entre dos magmas, o bien puede haber un proceso de asimilación con cristalización, ¿sí? Entonces, es algo todavía, fue una pieza clave realmente cuando se observaron estas cosas, como que okay, ya te vas dando una idea de qué es lo que sigue. Y otra cuestión, por ejemplo, en la imagen C, podemos observar un fenocristal de cuarzo, ¿sí? Y es como que algo de duda porque dices, ¿por qué yo tengo cuarzo en un basalto? ¿Sí? Sí, no es posible que yo tenga cuarzo en un basalto. Pues esto es otro indicador justo porque este cuarzo, si se observa aquí, tiene un pequeño aro aquí un poquito oscuro, ¿sí? Ya haciéndole un zoom con otro objetivo, se observa que es un aro de reacción principalmente de piroxenos, ¿sí? Entonces, esto es otro indicador clave en el cual podemos observar que hay un desequilibrio en el magma, ¿sí? Donde pudo haber una mezcla o donde pudo haber una asimilación, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante de ver en la petrografía. Después de esto, o siguiendo con las características de las rocas, tenemos las rocas piroclásticas. En las rocas piroclásticas, de forma muy general, tenemos fenocristales de cuarzo, feldespatos potásicos, ortopiroxenos y clinopiroxenos. Estos inmersos en una matriz vítrea porfírica, ¿sí? Pero algo llamativo es el desorden. Aparte de esto, aparte del desorden de los fenocristales, es que la mayoría de ellos se encuentran rotos, ¿sí? Entonces, era muy raro observar un fenocristal de alguno de estos minerales con su forma bien definida. Casi siempre eran subeutrales o bien estaban totalmente rotos, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, tenemos en muy poca cantidad lo que son clinopiroxenos, los que podemos observar acá, ¿vale? Pero también tenemos plagioclasas en muy poco porcentaje, ¿sí? Pero el dominante principal o dominante son los feldespatos potásicos muy grandes, que son a veces hasta simple vista en muestra de mano, y los cuarzos. Para las rocas riolíticas, el ensamblaje mineral es muy similar a las ignimbritas, simplemente que esto se enfoca o se concentra principalmente en cuarzo, feldespatos potásicos y ortopiroxenos. Algunos autores han mencionado que hay muy poco porcentaje de mica, si mal no recuerdo, pero en mi caso de las muestras recolectadas no llegué a observar minerales. Están inmersos de igual forma en una matriz vítrea con texturas porfíriticas, con microcristales de cuarzo, son los que podemos ver por acá, pero a su vez tienen fenocristales de cuarzo muy, muy grandes y obviamente estos feldespatos potásicos muy bien formados, los cuales fueron clave para su recolección al momento de poder datar la roca. Ahorita vamos a ir hablando un poco de esto. Ahora bien, en la geocronología, bueno, aquí les presento realmente una gráfica en donde se trató de resumir tanto o comparar las edades previas propuestas junto con nuestras nuevas edades, ¿sí? Aquí lo que podemos observar es que, si recuerdan, tenemos la unidad San Miguelito, que es una unidad masiva, ¿sí? Flujos de lava, formaciones de domos. Tenemos la unidad San José, que es piroclástica, es explosiva. Después tenemos el Zapote, de igual forma masivo, con algunas formaciones de domo. Y después tenemos la cantera, lo cual es unidades piroclásticas. Entonces, juntando la compilación previa o la compilación hecha con los datos de literatura, junto con sus errores analíticos, porque hay que aclarar que dentro de una edad
cronológica, a veces tú tienes un error analítico, un error, mejor dicho, perdón, un error analítico es otra cosa, un error, ¿sí? Y a partir de esto, nosotros proponemos 3 fases eruptivas dentro de este complejo volcánico. Una primera fase, la cual está representada por esta sombra gris, aproximadamente a los 34, 31 millones de años, la cual se caracteriza por una erupción masiva de rocas félsicas, después piroclástico, después efusivo y después piroclástico. Tal vez las mismas ocurriendo en un mismo momento, pero realmente eso lo marcamos nosotros como un episodio magmático dentro de la región. Algo llamativo, algo importante de mencionar es que la unidad San José y la cantera previamente no se habían datado, por lo que se llegó a observar mientras se compilaba. En algunos casos se hacía la edad a partir de la secuencia o de la observación geológica en el área. Entonces se veía una unidad junto con otra y se deducía que a lo mejor presentaban esa edad. Entonces, por ende, nosotros recolectamos una muestra y la datamos y encontramos que son un poquito más antiguas de lo que se proponía previamente, ¿sí? Entonces tenemos esta primera fase seguida de una segunda fase, la cual seguimos viendo si realmente dividirla como una segunda fase o conectarla con una primera fase, en donde se encuentra la unidad de la placa. Si recuerdan, la unidad de la placa era estas rocas máficas o basaltos, si podría decirse así, de forma muy aislada. Y comúnmente esas cuestiones aisladas o esos afloramientos aislados se encontraban en los sistemas de falla, ¿sí? Junto a la erupción de esto se encuentran las erupciones masivas o la erupción extensa de la unidad Panalillo. Perdón, tanto como la unidad Panalillo inferior y superior. En este caso lo estamos llamando simplemente Panalillo. Y al final, de igual forma muy aislado, donde hubo una casi clara pausa, por así decirlo, dentro del magmatismo, se generó la unidad Cabras, ¿sí? La cual es la más reciente, la cual observamos que coincide mucho con la literatura previa, con los datos previos reportados, aproximadamente a los 22, 21 millones de años. Entonces, en sí, hasta el momento se ha propuesto 3 fases eruptivas, ¿sí? Que abarcan desde los 34 millones de años hasta los 22 millones de años. Entonces, de alguna forma ha sido paulatinamente continuo la erupción en esta región. Ahora bien, hablando dentro del análisis geoquímico, aquí nos dimos cuenta que hay que dividir las rocas en tres grupos principales. Tenemos un grupo básico, ¿sí? Que en donde podemos encontrar composiciones desde foiditas hasta basaltos, traquibasaltos, ¿sí? Tenemos un grupo intermedio, el cual viene clasificado por andesitas traquibasálticas, andesitas basálticas y andesitas. Para mencionarles, aquí hay una combinación entre las dos unidades mencionadas previamente, la unidad Cabras y la unidad La Placa. Al principio creíamos que la placa era simplemente basalto, pero después nos dimos cuenta que no, que en algunas regiones se observaba una tendencia más a rocas andesíticas, a rocas intermedias, ¿sí? Entonces, a su vez tenemos un tercer grupo, que es el grupo ácido félsico, ¿sí? El cual cae dentro de traquitas, traquidacitas y composiciones riolíticas, con algunas en el borde de riolita y dacita, ¿sí? De igual forma se compiló los datos geoquímicos de literatura previos en el área y observamos que bien, pues tenemos estos 3 grupos principales. Entonces, se elaboraron los diagramas de tierras raras y multielementos normalizados a manto primordial, ¿sí? ¿Y qué es lo que observamos? En esta diapositiva o en esta lámina, lo que hicimos fue juntamos toda la información compilada en tanto literatura como las generadas y se hicieron un promedio
¿verdad? Y se observa que las rocas básicas, que son estos cuadritos en color azul, presentan un enriquecimiento en tierras raras ligeras, ¿sí? Junto con una tendencia a un descenso hacia tierras raras pesadas, ¿sí? Sin una anomalía significativa del europio. En cambio, las rocas intermedias que podemos observar en color rojo, observamos algo muy similar a las rocas básicas, una tendencia o un enriquecimiento en tierras raras ligeras, con un enriquecimiento en pesadas, pero con una anomalía pequeña negativa en el europio, lo cual es significativo, lo cual es importante ya que esto nos define la cristalización de plagioclasas o la fraccionación de plagioclasas. En cambio, las rocas ácidas podemos observar un mayor enriquecimiento en tierras raras ligeras, como lo podemos observar aquí, un poco mayor a las rocas básicas e intermedias, y una anomalía pronunciada en el europio. Ambos patrones se observan que van descenso casi al horizontal en tierras raras pesadas, ¿sí? Entonces, algo llamativo aquí es que tenemos estos dos cambios, ¿sí? Unos más o menos concentrados en la misma tendencia y otro un poco más enriquecido, lo cual nos puede indicar o nos puede sugerir tal vez dos fuentes de generación distintas, ¿vale? Pero ahorita vamos a ir viendo más adelante realmente cómo está este asunto. En los diagramas multielementos observamos de igual forma un enriquecimiento en tierras raras, en trazas menos incompatibles y un descenso hacia los más compatibles. Esto es algo un poco similar a las rocas intermedias, que lo podemos observar acá, pero algo llamativo es que tenemos estas pequeñas anomalías de niobio y tántalo. La anomalía de niobio es totalmente importante observarla, ya que comúnmente en las áreas de subducción se presenta una anomalía negativa de niobio, pero son sumamente pronunciadas, son sumamente abruptas, ¿sí? Casi llegando a cero, ¿sí? Son muy pronunciadas. En este caso no estamos viendo eso, y por ende no podemos definir o no podemos relacionar tanto un área o una zona de subducción para la generación de estas rocas, ¿sí? A su vez, si observamos las rocas ácidas, observamos que tienen igualmente un patrón similar a los dos grupos de roca anterior, solamente que con un enriquecimiento mayor, ¿sí? Y observamos esta anomalía negativa en el bario, como también tiene anomalías negativas en el fósforo, en el estroncio y en el titanio, ¿sí? Lo cual es de igual forma llamativa, ya que nos puede, por ejemplo, en la cuestión del bario y titanio, nos puede decir que se pudieron generar óxidos de fierro-titanio, ¿no? Pero bien, las tendencias aún nos queda un poco ambiguo, la del origen, un poco, ok, se puede haber generado tal vez en dos fuentes, una fuente, uno más enriquecido que el otro. Y por esto se elaboraron los isótopos de estas rocas. En este diagrama, estos dos diagramas de isótopos, ¿sí? Se hizo una compilación, pero con rocas máficas, intermedias y silícicas o ácidas del Basinal Range. ¿Por qué? Primero que nada, porque dentro del complejo del campo volcánico de la Sierra de San Luis Potosí, no hay tanta información isotópica, o sea, existe, ¿sí? No digo que no existe, existe, pero, por ejemplo, pueden ser más para rocas cuaternarias y no entraba tanto en lo de nosotros, ¿sí? Entonces, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una compilación un poco más amplia y vemos con rocas parecidas en el Basin Range? Cabe aclarar que estas comparaciones ya se había hecho como en los 70, si mal no recuerdo, y se marcaba una similitud, principalmente en las rocas silícicas del Basin Range, principalmente de Arizona, Nuevo México, con las de acá de San Luis. Entonces, dije, bueno, ¿por qué no intentamos hacer de nuevo esa comparación, pero un poco más amplio, ¿no? Vamos a que no solamente sean rocas ácidas, sino máficas intermedias y a ver qué pasa, ¿sí?
Entonces, para la Sierra de San Miguelito se generaron esta información isotópica nueva, aún falta más que hacer claramente, y observamos que las rocas máficas caen en un arreglo de manto que viene representado por estas dos líneas, ¿sí? Con valores positivos del valor de epsilon neodimio, ¿sí? Y las rocas intermedias caen con valores negativos de epsilon neodimio, ¿sí? Y a una tendencia más hacia la corteza. Cuando existen valores negativos de epsilon neodimio, es que ya la corteza continental o la corteza en sí está atribuyendo la generación de estas rocas. Entonces, lo que observamos o lo que podemos ir deduciendo antes de realizar los modelos es que las rocas máficas, lo más seguro es que se hayan generado a partir de un proceso magmático en el manto, puede ser una fusión parcial del manto. En cambio, las rocas intermedias se pudieron haber generado a lo mejor de una fusión del manto, pero con una evolución en la corteza, ¿sí? Y las rocas silícicas de igual forma tuvieron una evolución continua o una evolución más en la corteza, ¿sí? Y esto en sí puede ser de igual forma defendido de cierta forma en el diagrama clásico de plomo 206-204 con 208-204, en donde de igual forma se hizo una compilación de las rocas del Basin Range y observamos que, bueno, ambas tienden a un manto enriquecido tipo 2, lo cual nos viene dando como composiciones corteza inferior o estilo de corteza, poco más de contaminación cortical, cuestiones por el estilo. Entonces, en sí, hasta este momento, el origen de estos tres grupos de roca, pues se va teniendo una idea, pero aún sigue la duda, ¿no? O sea, como que, bueno, realmente, ¿cómo fue todo este aspecto? Por eso, decidimos hacer diagramas bivariados de relaciones en elementos traza, primero que nada, ¿sí? Y compararlas con composiciones generales de la corteza, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, en este diagrama de la izquierda, tenemos composiciones de OIB, que viene siendo un Ocean Island basal, la cual nos representa el manto, y tenemos divisiones de la corteza inferior, corteza media y corteza superior. Y que observamos aquí, algo un poco más llamativo y un poco más de tendencia. Las rocas máficas, que vienen representadas por este cuadrito azul y estos triangulitos, pues tienden más hacia el OIB, un grupo de ellas. En cambio, otro grupo tiende un poco más hacia la corteza, tanto inferior como algunas a la superior. Entonces ahí es cuando empiezas a decir, bueno, creo que aquí está pasando otra cosa. Las rocas intermedias, de igual forma, tienden más hacia una corteza media a una corteza superior. Y totalmente las rocas ácidas llegan más hacia las tendencias o valores menores de la corteza superior. Cabe aclarar que estos valores de la corteza son valores tomados de Romney et al. Del 2003. Y los del OIB son de Sonny McDonald, una referencia previa que se había hecho. En este diagrama de B, aquí de la derecha, se observa de igual forma que las rocas máficas tienden a un arreglo de manto más a la tendencia de OIB, con algunas a la tendencia de corteza inferior y corteza media. Las rocas intermedias, que podemos observar aquí, se concentran en la corteza continental media, y las rocas ácidas se van enfocando, se van concentrando en la corteza continental superior. Entonces aquí creo que ya vamos viendo como que, bueno, estas están por acá, estas se generaron por aquí y las otras en esta otra parte. Entonces, al principio, en una idea inicial, si recuerdan en la petrografía, teníamos estas texturas de criba, ¿sí? Entonces, se propuso en un trabajo en el cual las rocas máficas se pudieron ocurrir o pudieron pasar por un proceso de mezcla entre las rocas máficas y las rocas. Entonces, ¿qué se hizo para hacer esto? Estas pequeñas líneas que podemos observar aquí, ¿sí? Representan un modelo de mezcla.
¿sí? En el cual se toma la concentración de una roca A y una roca B, se pasa por un estilo de ecuación y se generan estas curvas. Ahora bien, ¿qué se observa aquí? En que estas son las rocas máficas, las de color rojo, y todas estas son rocas félsicas, tanto los triangulitos como los cuadrados. Es un primer modelo que se propuso. Entonces se observa que sí, las rocas máficas posiblemente tuvieron una mezcla junto con las rocas félsicas, ya que si recordamos la estratigrafía, las rocas félsicas fueron las primeras en salir a la superficie, por así decirlo, o en generarse, mejor dicho, ¿sí? Y las rocas máficas, pues, representadas, por ejemplo, por la placa y la cabra y la unidad cabras, ya fueron posteriores a estas. Entonces, posiblemente hubo una mezcla, ¿sí? Pero esta fue nuestra idea original, ¿sí? Nuestra idea primaria. Después de esto, empezamos a trabajar ya con los isótopos y un poco más con el modelado cuantitativo más definido o tratando de hacer cosas más cercanas. Y se obtiene esto. Primero que nada, en este diagrama de arriba hicimos una comparación de la concentración de sílice contra los isótopos obtenidos en estos tres grupos de roca, básico, intermedio y ácido. Entonces, lo que observamos es que una muestra de las rocas máficas, porque lamentablemente tuvimos solamente 2 muestras máficas para hacer isótopos, se generaron por magmas derivados del manto. En cambio, otra roca de por acá cae dentro de una de las líneas de componentes de corteza y un poco de la tendencia de cristalización fraccionada. En cambio, las rocas intermedias, ¿sí?, caen completamente en componentes de la corteza con cristalización fraccional. Y por último, las rocas ácidas, observamos que totalmente están compuestas o tienen una relación con componentes corticales. Entonces aquí ya nos empezamos a dar cuenta que realmente existen 2 fuentes de generación para las rocas máficas, ¿sí? O hubo 2 fuentes en las cuales las rocas máficas tuvieron interacción, y eso fue algo llamativo. Entonces, en este diagrama de plomo contra estroncio, ¿sí?, se hicieron algunos modelos por acá y observamos que de igual forma esta muestra, que es para nosotros es la 13, pero en sí esta es la que representa la unidad cabras, ¿sí?, se tiende más hacia un manto more, por así decirlo, enriquecido, pero no tan enriquecido. Y ahora, esta otra muestra que representa la unidad, la placa, ¿sí?, tiende hacia un metasomatismo de magmas máficos, ¿sí?, lo cual aquí ya nos está diciendo que, bueno, tal vez hubo realmente una fusión o hubo algo de interacción dentro de la corteza. Lamentablemente, solamente tenemos 2 muestras con isótopos. Entonces, sería interesante, tal vez para un futuro, para futuras investigaciones, enfocarse más en la génesis de los basaltos y ir viendo realmente si son estas 2 fuentes o cómo fue la interacción. En cambio, las rocas intermedias, pues sí, totalmente caen entre un manto tipo 2, un metasomatismo de magmas máficos, ¿sí?, y pues las rocas ácidas caen más hacia un área de corteza inferior de metasedimentos, ¿sí? Entonces, a partir de estas tendencias y a partir de ir observando estas cuestiones, elaboramos un primer modelo cuantitativo siguiendo las ecuaciones de Zhou del 2007 para un proceso de fusión parcial. Entonces, ¿qué observamos aquí? Primero, lo que se hizo en este diagrama inferior de la derecha, se tienen dos mezclas, ¿sí?, o 2 fuentes, vaya. Se tiene la mezcla o la fusión, mejor dicho, perdón, la fusión de un cenolito de manto, la cual viene representada por la muestra SD7. Estos valores, aquí se me pasó
cita, estos son valores de Dávila Elizondo del 2016, si no lo recuerdo. Y este es de Schaff, del 89, 92, no recuerdo bien la cita. Y esta es una granulita de composición intermedia. Entonces, esta línea de aquí nos representa el manto dentro de la región de San Luis Potosí, y esta nos representa la corteza inferior media de San Luis Potosí de igual forma, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos? Las rocas máficas, que son estos puntitos por aquí, ¿sí? Caen en valores de aproximadamente 5, 3, 4%, si mal no recuerdo, de fusión del manto. En cambio, tenemos una muestra, ¿sí? La cual es la que vamos viendo por acá, y que se acerca un poco más a una granulita intermedia. Entonces, lo más posible es que la unidad, la placa, haya sido generada a partir de una fusión parcial, pues sí, tal vez cortical, pero una fusión parcial de la corteza inferior, media, tal vez, pero aún es algo en duda, ¿no? O sea, lo que sí observamos aquí claramente es que hay dos fuentes de generación, una del manto y una que tiene componentes corticales. En cambio, las rocas ácidas que podemos observar aquí se generan a partir de fusiones parciales de alto grado, fusiones parciales de la corteza media superior, ¿sí? Principalmente la corteza continental, ¿sí? Principalmente es de lo que nosotros proponemos es que principalmente es la corteza media la que se está fundiendo. Al principio creíamos que era la corteza superior, algunos otros trabajos mencionaban que era la corteza inferior, pero por estos modelos de aquí, nosotros estamos observando que es más la corteza media la que se está fundiendo. Y tal vez algunos residuos de otros magmas en otros niveles de la corteza, pero en sí, nosotros proponemos que es una roca, fusión parcial de cortezas medias, ¿sí? Ahora bien, esto es para las rocas máficas y las ácidas. Para las rocas intermedias, ¿qué es lo que pasó? Para las rocas intermedias se elaboró un diagrama, o un modelo, mejor dicho, isotópico de procesos de asimilación con cristalización fraccionada, lo cual observamos por acá, ¿sí? Y observamos que las rocas intermedias, tienen un alto nivel de asimilación con cristalización fraccionada, están relacionadas entonces a este proceso, en donde se mezcla, donde tiene una asimilación, con una corteza media que viene siendo esta muestra de LP51, ¿sí? Y en sí, eso es en cuanto a los procesos magmáticos. Realmente aún sigue en discusión todas estas cuestiones de las generaciones de las rocas de esta área, pero lo que nosotros estamos proponiendo son unos primeros modelos cuantitativos e ir observando estos patrones. Tal vez hay que reforzarlos o hay que ir observando qué pasa. Ahora bien, para conocer el ambiente tectónico de generación, se elaboraron diagramas para rocas básicas, intermedias y ácidas, para estos tres grupos, los cuales son diagramas de discriminación tectónica basados en el logaritmo de relaciones de elementos traza, ¿sí? Propuestos por Berma y Berma en el 2011 y Berma y colaboradores en el 2013. ¿Sí? Y lo que podemos observar es que la mayoría de nuestras rocas caen en un área o en una división de rift continental, lo cual coincide con lo que tenemos nosotros en el campo. O sea, al fin y al cabo, de forma regional como de forma local, es una zona extensiva. Entonces, esto se puede confirmar con ese diagrama de discriminación. Y algo nuevo que también, algo que propusimos para este trabajo fue esta comparación o este diagrama de isótopos de estroncio contra neodimio, en donde tenemos diferentes rifts continentales, tanto de México como del mundo. El Cava, que es el arco volcánico centroamericano, lo cual nos define o lo cual nos caracteriza un área de subducción o un área de arco típica, y algunos otros arcos en el mundo. Entonces, lo que observamos aquí es que la mayoría de nuestras muestras, o la mayoría de los isótopos de nuestras muestras,
tienden o caen dentro de la tendencia de rift continentales. Entonces, por ende, no cabe duda que el ambiente tectónico de generación de las rocas de la Sierra de San Miguelito ha sido un ambiente de extensión, ¿sí? Principalmente de rift continental. Entonces, a partir de todo esto, se elaboró un modelo esquemático dividido en 3 episodios generales o en 3 fases. Las fases se dividieron a partir de la comparación geocronológica vista previamente, y en donde tenemos que tenemos una corteza más o menos gruesa, aproximadamente, no sé, unos 30 kilómetros, ¿sí? A los 34 o 32 millones de años, tal vez fue un poco más delgada, un poco más gruesa, pero de forma general, 30 kilómetros pensamos que está bien. Y aquí fue cuando sigue la extensión o inicia la extensión, ¿sí? Y se nos van generando el ascenso y fusión parcial, ¿sí? De la corteza superior para darnos lugar a las rocas riolíticas y las rocas piroclásticas, ¿sí? Continúa la extensión, ¿sí? La corteza se sigue adelgazando, siguen la generación de estas zonas débiles de sistemas de falla, y aproximadamente entre los 32 a los 28 millones de años tenemos este proceso de AFC o de asimilación con cristalización fraccionada, en donde podemos encontrar algunas lavas de composiciones intermedias en formas aisladas, ¿sí? Y aquí es donde se empieza este proceso. Continúa la extensión, el manto de alguna forma llega subiendo por acá, se adelgaza aún más la corteza, ¿sí? Y comienza el ascenso de magmas máficos. Tenemos por acá un posible proceso de fusión parcial del manto, ¿sí? Ya tenemos una corteza más debilitada, más delgada aún, ¿sí? Y en algunas zonas aisladas se presentan estos magmas máficos, ¿no? Estos magmas basálticos. Y esto pudo haber ocurrido aproximadamente entre los 2 a los 21 millones de años. Entonces, este es uno de los modelos esquemáticos que se tiene hasta el momento, ¿sí? De igual forma, aún se puede continuar haciendo más estudios dentro del área. Entonces, como conclusiones, con este proyecto o este trabajo, es que las rocas volcánicas del complejo de la Sierra de San Miguelito muestran un rango de composición de rocas máficas, de textura porfírica, de un arreglo mineral de olivino, plagioclasas y ortopiroxenos, de rocas intermedias, de igual forma con textura porfíricas, con plagioclasas, clinopiroxenos y ortopiroxenos, y rocas félsicas de textura igualmente porfírica, con un arreglo mineral de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasas, clinopiroxeno y algunos minerales opacos. Los patrones de lantánidos muestran un enriquecimiento en elementos ligeros con respecto a relación con roca condrita, un descenso con el incremento de Z y sílice, un patrón ligeramente en descenso para los elementos pesados, como a su vez pequeñas anomalías de europio en el caso de las rocas máficas y en el caso, podríamos decir, de las rocas intermedias, y anomalías negativas de europio pronunciadas para las rocas félsicas. Los patrones multielementos muestran un enriquecimiento en elementos más compatibles con respecto a manto primitivo y una disminución con el aumento de compatibilidad y anomalías principales de bario, niobio, estroncio, fósforo y europio claramente. Los distintos episodios magmáticos tuvieron lugar durante los 34 a 21 millones de años, 22 millones de años aproximadamente. Las rocas máficas se asocian a 2 fuentes magmáticas, una fuente derivada del manto litosférico y otra fuente en donde se involucran componentes de la corteza inferior. Las rocas intermedias se asocian a un proceso de asimilación con cristalización fraccionada de rocas, básicas, ¿sí? Y las rocas félsicas muestran una evolución a partir de la fusión parcial de la corteza superior, media superior. Y el ambiente tectónico dominante para las rocas del complejo volcánico de la Sierra de San Miguelito es totalmente un ambiente extensional, ¿sí? Entonces, por ende, podemos concluir que existen 3 estilos de rocas dentro de este complejo, derivadas por distintos procesos magmáticos ya modelados cuantitativamente, los cuales aún sigue posible
que sería muy interesante. Aún siguen muchas áreas abiertas de oportunidad para seguir estudiando esta área en la cuestión petrogenética, y yo recomendaría principalmente enfocarse en las unidades máficas. Creo que las unidades máficas son las que nos van a dar realmente la respuesta a más cosas. Lamentablemente, en el campo son afloramientos pequeños y a veces muy alterados, pero se puede hacer un intento de muestrear más, ¿no? Pero por el momento es lo que se ha propuesto, y a partir de toda esta información generada, se publicaron 2 trabajos. En el 2019, donde soy primer autor y junto con mis colaboradores, en la revista Journal of South American Earth Science, y en este año, hace algunos meses, en la revista Litos, se publicó principalmente esta edición geocronológica o estos episodios geocronológicos, como a su vez estas características petrogenéticas, ¿no? de la génesis, de los modelos, y pues tratar de observar si realmente si son 2 fuentes en las rocas máficas o no, y defender aún todavía estos otros procesos que se proponen, ¿vale? Entonces aún hay mucho trabajo que hacer todavía en el complejo de la Sierra San Miguelito, como con otros complejos cercanos a San Luis Potosí. Y pues, por mi parte es todo, y muchas gracias por su atención, y muchas gracias por brindarme este espacio. Muchas gracias.